más comunes. Ahí están las pastillas anticonceptivas, los condones y el Yadel. Estos, las pastillas anticonceptivas y el Yael son para, pues, evitar un embarazo, y el condón, pues, creo que también, es que no, sí, pues sí. No, no estoy segura si el condón también puede evitar enfermedades venéreas, pero dudo mucho, así que pues ahí sí como que me confundí. No te preocupes, ahorita lo aclaramos, ¿listo? Listo. Enfermedades transmitidas, está el VIH, la clamidia, el herpes, la gonorrea, la sífilis, virus de papiloma humana, entre otras. Y esto pues puede ser por varias razones, pero la más común es pues lo que dije anteriormente, por tener relaciones sexuales sin protección. Y además pues esto causa hongos en tus partes íntimas. Entonces pues cuando tú piensas que, o sea, como que, sí, cuando tú piensas que hay síntomas, no hay síntomas. Ahí cuando tú ves los síntomas es cuando ya está muy, muy avanzada pues la enfermedad. Y pues mitos de cuidados que yo los puse porque pues para mí es aclarar, pues yo creo que es importante aclarar esto porque hay personas que lo creen. Y está el alcohol y las drogas psicóticas son estimulantes sexuales. Mentira, es totalmente lo contrario. O sea, es al revés. Bajan los estimulantes sexuales. La masturbarse es malo para la salud y puede causar infertilidad. También mentira, porque es conocer tu cuerpo. Tomar Coca-Cola, o sea, esto me pareció muy boba. Tomar Coca-Cola y antes de una relación sexual evita un embarazo, ¿no? Eh, pues eso no tiene nada que ver. O sea, la Coca-Cola y el cáncer te puede dar pues al mismo tiempo un dolor de estómago, porque pues son dos como que líquidos es que no sé, como que muy gaseosos, por decirlo así. Eh, Y pues ya. y la última. Ay, la última, la de la La vasectomía y la ligadura de trompas causan impotencia y frigidez. Pues es mentira, obviamente, porque pues la vasectomía como que hace lo contrario, por decirlo así. Y ya. Listo, mi amor, bien. Hay varias cosas allí muy importantes que mencionaba Fernanda. Eh, Principalmente, digamos, en esos mitos, ¿no? Esa de la Coca-Cola, incluso hay unas con el limón y todo eso, se cree, son muchos mitos que suceden sobre todo en los adolescentes, ¿no? ¿No? Entonces, digamos que es muy importante. Hay que tener mucho cuidado con las sustancias psicoactivas, las drogas, porque esas pueden generar alteraciones del cuerpo, ¿sí? O sea, pueden generar incluso las células sexuales, un montón de problemáticas. Y hay que tener una serie de cuidados también con el organismo, con el cuerpo, en términos de aseo, etcétera. ¿Listo? Bien. Johnny me dice que el internet está malo. Si intenten conectarse siempre en mi computador y con cable de red, porque es que en serio, ahorita como todos estamos en la casa, pues la red de Wi-Fi se pone muy inestable. ¿Alguien más quiere exponer? Muy bien, Fernanda. ¿Alguien más? ¿Ninguno más? Yo, ¿Seguro? profe, yo, pero estoy buscando el archivo. Hágale, O hermana. sea, el envío no me demoró. Sí, uno, dale. Pero lo hice por llenar. Genial, y no importa. Bueno, Ya, ya empiezo a compartir.
pantalla. Creo que mañana o pasado mañana que le toca. No es hoy. ¿Sí están viendo? Listo. Está empezando a compartir. Ok. Bueno, Ya. ¿Eso? Pues bienvenidos al cuidado del sistema reproductor en la adolescencia. Bueno, los cuidados que se debe tener con el sistema reproductor en la adolescencia son 7. El primero sería tener una dieta balanceada, alta en fibra y baja en grasas, como no comer tanto pollo y comer verdura. El segundo cuidado sería beber agua en abundancia, como cada 1 hora beber agua. Tercer cuidado, ejercitarse regularmente, ya que eso nos baja la grasa y nos da un mejor físico. El cuarto cuidado sería mantener un peso saludable. Pues por el momento para nosotros en la adolescencia, el peso saludable sería de 36 a 38. Quinto cuidado sería dormir el tiempo suficiente. No que a las 12 me va a acostar. Bueno, es un ejemplo. Más o menos uno se tendría que acostar a las 9, 9:30 o 10 para así tener 8 horas de descanso. El sexto cuidado sería evitar el uso de tabaco, el alcohol, que sería como la cerveza, los whiskies, el ron u otras drogas. Y el séptimo cuidado sería manejar el estrés de forma saludable. No siempre ponernos bravos por una bobada, sino siempre guardar la calma y buscar una solución que no sea la violencia. Gracias por su atención. Listo, Breve, profe. bien. Listo, bien. Ahora, bueno, ahí Nicolás nos menciona varios cuidados, sobre todo de vida también, ¿no? O sea, hay que Ujú. tener ciertas disposiciones. Ahora, la pregunta que a mí me surge es, de todo eso que nos mencionaban los dos compañeros, ¿ustedes qué cumplen realmente? Mm, De una vez soy sincero, yo no cumplo ninguna de esas. ¿Ah? De ya no comer tanto pollo. Sí. Bueno, esa es la única. ¿Cómo Tener no dejar el pollo? tener una dieta balanceada, baja en grasas y alta fibra. Listo. Bien. ¿Alguien más quiere mostrarnos su presentación? Ah, bueno, Valentina me escribe acá que sí cumple algunas, como tomar agua, hacer ejercicio. Muy bien. ¿Alguien más quiere mostrarnos su presentación? Bueno, entonces, muchachos, vamos a ver que nosotros la clase pasada veníamos hablando de cómo se daba el proceso de formación de los óvulos, ¿no? O sea, recuerde que la célula inicial se llamaba ovocito, ¿listo? Y después íbamos a tener el óvulo cuando ya estaba en la trompa de falopio, ¿cierto? Cuando ya salía y se llenaba de proteínas alrededor de ella, sí, era cubierto por proteínas. Eso lo llamamos el óvulo, ¿cierto? En este caso, ahora vamos a hablar de el espermatozoide, ¿sí? ¿Qué podemos decir del espermatozoide antes de desarrollar esa imagen? ¿Qué podemos decir? ¿Nada? ¿Nada podemos decir?
Que es un proceso, el espermatozoide es un proceso rápido, no, es una célula, mi amor. O sea, solo, no miremos la imagen, no miremos la imagen, sino miremos, hablemos del espermatozoide mientras, para saber si tenemos las cosas claras. ¿Qué es un espermatozoide? Es lo que La célula sexual del hombre. Muy bien, esa es la definición. Célula sexual del hombre, ¿listo? Célula sexual masculina. ¿Cómo se sabe que es una célula sexual? ¿O por qué se sabe que es una célula sexual? Porque se encuentra la parte sexual de la persona. No, no solo por eso, o sea, sí se sabe que está en una zona sexual, pero ¿por qué sexual? Digamos que cuando uno le da el nombre de sexual es por, bueno, acá Valentina Díaz nos está diciendo, bueno, Valentina Corredor nos escribe que porque fecunda el óvulo, sí eso pasa, y digamos que es una de las razones para saber que es sexual, pero principalmente es por lo que nos dice Valentina Díaz, por tener la mitad de información genética de la célula original. Recuerde que las células sexuales tienen la mitad de la información genética porque necesitan de otra célula sexual, en este caso el óvulo, para poder unirse, ¿listo? Es lo que nos dice Valentina en este momento, que es fecundar al óvulo, ¿sí? Nicolás, quita tu cámara, por favor. Tenemos problemas de internet, entonces por eso es que yo quiero que todos tengan esa cámara apagada. ¿Listo? Bien, ahora, el espermatozoide va a tener un proceso de formación, bueno, va a ser también de la meiosis, como el óvulo, pero digamos que el desarrollo y la formación del espermatozoide va a ser un tanto diferente al óvulo. Recuerden que una mujer produce un óvulo, ¿cierto? O sea, del proceso de meiosis salen 4 células, pero de esas solo un óvulo sale, ¿sí? Profe, yo tengo una duda. Dime. Y la colita que le sale al esperma, o sea, como que aparece primero en círculos y luego como que una colita. Listo, ya vamos para allá, ¿listo? No te preocupes. Ya vamos a comprender, pero yo creo que yo no les voy a dar esa información, sino ustedes mismos la van a deducir porque se supone que ya saben qué es lo que puede llegar a pasar, pero la vamos a sacar entre todos, ¿listo? Entonces, vamos a ver que mientras la mujer cada 28 días hace este proceso de meiosis y produce de estos 4, solo sale un óvulo, que es el que va a quedar fértil. Los hombres, 24/7 todo el tiempo, ¿cierto? Estamos haciendo este proceso desde que empezamos la adolescencia, ¿sí? Entonces se empiezan a producir espermatozoides todo el tiempo hasta que nosotros lleguemos a morir. En el caso de las mujeres, llegará una etapa que se llama la menopausia y ahí ya se dejarán de producir células sexuales, ¿listo? Entonces, vamos a ver que en el caso de la espermatogénesis, vamos a tener una célula madre y esta va a empezar a hacer un proceso llamado meiosis, ¿listo? Entonces recuerden que de la meiosis al final, ¿cierto? Hay un proceso de recombinación, se combina el material genético, el ADN, para hacer más mezclado todo, y al final vamos a obtener 4 células hijas que van a ser totalmente diferentes entre ellas, ¿sí? Van a ser totalmente diferentes genéticamente entre ellas. A este pedacito acá lo vamos a llamar espermátides, o espermátidas, dice acá. Y ya en la última parte, estas se empiezan a alargar y forman una colita, un flagelo, lo vamos a llamar, ¿cierto? Y acá van a tener esta cabecita. Es una forma muy conocida por nosotros, ¿cierto? Pero
digamos que no es de gratis. Alguien de los presentes que me diga cómo podría llegar a tener esa forma, ¿no? O sea, ¿cómo es que se forma ese flagelito? ¿Cómo se imaginan ustedes? Función de espermatozoide. ¿Debe ver? La función de los espermatozoides. No, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo creo, Ajá, es lo que yo creo, profe, que cuando, es que no sé, puedo decir lo que yo creo, que cuando pues están en el acto, así, ajá, aunque le salen una colita ahí, no sé, es que no sé. Ah, bueno, tú dices que, eh, o sea, cuando vaya a cular el hombre, le sale de una la colita y ella. No, o sea, como, no solamente como que, sino como cuando también se masturba y todo eso, Sí, claro. que, que ya Cuando, como sale la colita, con que el espermatozoide piensa, pues voy a decir que piensa, con que piensa irse, porque pues, está pensando que está en el acto. muy bien, listo. Acá Valentina nos dice, porque eso le facilita la entrada al óvulo. Eso sirve como para tomar velocidad y entrar al óvulo rápido. Listo. Lo primero, ¿qué tipo de célula es el espermatozoide? Bueno, ya sabemos que es una célula sexual, pero de las dos tipos de células que existen, procariota y eucariota, ¿cuál es? ¿Y por qué no? Bueno, acá será, dice eucariota, ¿segura? Y si es así, ¿por qué? ¿Qué tipo de célula es y por qué, chicos? Rápido. Bueno, Valentina dice que es procariota porque no tiene núcleo. ¿Alguien más? Yo creo que son eucariotas, Ajá. que ¿Por qué? contienen solo la mitad de la materia genética, pues, de las otras células. Bueno, ¿alguien más? ¿Nadie más? Bueno, para remitirnos a esto, amigos míos, vamos a ver qué es lo que pasa acá. ¿Listo? Pongamos esto. Bueno, entonces ya sabemos que Valentina la tiene muy clara y sabe que las células procariotas no tienen núcleo, las eucariotas sí tienen. Eso es una diferencia, ¿cierto? Otra diferencia muy grande, ¿cierto? Va a ser, ya, el tamaño. O sea, si acá no las muestran parecidas, no, la eucariota suele ser mucho más grande que la procariota. Miren acá el material genético de la procariota está regado. Vamos a tener una serie de organelos celulares en la eucariota que van a ser muy importantes, como la mitocondria. ¿Qué hace la mitocondria?
¿Qué hace la mitocondria? Dice, ¿le da oxígeno a la célula? ¿Segura que le da oxígeno? ¿Qué hace la mitocondria realmente? ¿No? ¿Nadie? A ver, Profe, dime. ¿puedo decirlo yo? Sí, claro. Pues las mitocondrias como que generan o sea, la mayor parte de la energía en pues, las células. Sí, muy bien. ¿Cómo se llama ese proceso? Que lo hemos visto en muchas clases desde que les doy clase en ATP. sexto. No, lo que se genera es ATP, adenosintrifosfato. Ujú. Pero ¿cómo se llama el proceso? ¿Qué hace la mitocondria? O sea, ¿qué hace? El proceso de Respiración celular. respiración. Quitémosle ese celular porque realmente la respiración no es inhalar y exhalar en los pulmones, no. Uno realmente respira al interior de las células. Lo que hacen los pulmones es intercambiar gases. Pero la verdadera respiración, o sea, la respiración como tal, se hace en la mitocondria, o sea, cada una de nuestras células. Por ejemplo, en el caso de estas personas que están en las unidades de cuidados intensivos por lo del COVID, no pueden respirar. ¿Eso es cierto o no? ¿Ustedes qué Sí creen? pueden respirar, pero como que se les dificulta. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú, mi amor? Porque el virus como tal ataca los pulmones, ¿Y qué pasa que ataque los pulmones? afecta la respiración. ¿Y por qué afecta la respiración? Porque los pulmones ya no estarían sanos. O no, es que algo así. Sí, sí me hago entender, no sé. Sí, pero ahorita te amplio, mejor dicho, te abro la mente, ¿listo? Ok. Dice, porque el COVID ataca las células, pero la de los pulmones. Repite la pregunta, porfa, me dicen acá, bueno. Las personas que ahorita están en COVID, ¿pueden respirar o no? ¿Y por qué? Digamos que están en cuidados intensivos, que tienen problemas, ¿pueden respirar? ¿No? ¿Y por qué? Yo creo que sí pueden respirar, pero con dificultad porque pues el COVID pues sí afecta la respiración y pues la respiración ayuda a la glucosa. Después, ya. ¿Listo? Dice, él sí puede respirar, pero se le dificulta. Ahora, el real problema es que estas personas van a tener un problema principalmente en el ingreso de gases, sobre todo oxígeno al cuerpo. El problema va a ser en los pulmones. Sin embargo, la capacidad respiratoria va a disminuir muchísimo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué disminuye la capacidad respiratoria? Porque la respiración se da gracias al transporte de oxígeno en el sistema circulatorio. Recuerda que la respiración no se da en los pulmones. Lo que hacen los pulmones es intercambiar gases, pero si los pulmones se dañan, pues no entra la misma cantidad de oxígeno al cuerpo. Disminuye la cantidad de oxígeno. Y ese oxígeno tiene que llegar, ¿cierto? Tiene que llegar hasta cada una de nuestras células, hasta acá la mitocondria, y ahí sí, con la glucosa, la degrada para producir ATP, que es la energía.
Entonces, si eso falla, que está pasando con muchas personas, entonces los demás órganos y tejidos empiezan a dañarse. Los pulmones, riñones, etcétera, todo eso empieza a dañarse porque las células empiezan a morirse, porque no reciben oxígeno y no pueden respirar. ¿Quién no puede respirar? La célula, que es la que respira. Lo que hacen los pulmones es intercambiar los gases, sacan dióxido de carbono y entran oxígeno, sacan dióxido de carbono y entran oxígeno, sacan dióxido de carbono y entran oxígeno. Eso es lo que hace el pulmón. Ahora, si no entra oxígeno al cuerpo, pues no hay respiración, pero la respiración es en cada una de nuestras células, amigos. Eso no lo podemos olvidar. Nunca, nunca. O sea, la importancia del pulmón, ¿sí? Y que uno se sienta ahogado y todo eso es porque cada una de nuestras células no está recibiendo oxígeno. ¿Sí? Pero yo puedo pensar en una célula de mi cabeza, de mis pies, del músculo, de mis piernas, de los brazos, de los dedos, cualquiera necesita respirar. Pero esa es la respiración realmente, la que hace cada una de nuestras células. En la mitocondria, lo que hacen los pulmones es intercambio gaseoso. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que el espermatozoide va a ser una célula eucariota. ¿Listo? ¿Y por qué va a ser una célula eucariota? Porque va a tener núcleo, ¿cierto? Y en ese núcleo que vemos allí, va a tener el material genético, ¿cierto? Sin embargo, al saber ya eso, ¿cierto? Vuelvo a la pregunta. Ya sabemos que es una célula eucariota, que el núcleo está acá de frente. La pregunta es, ¿por qué tendrá esa forma? ¿Y cómo hace para tenerla? ¿Qué es lo que pasa con el resto? Miremos otra vez esta. Miremos esta forma. Miren esta forma que suele tener la célula inicialmente. Y después, ¿por qué se vuelve más alargada? Claro, esta tiene flagelo. Pero pensemos solo en la célula así normalita. Solo así. ¿Cómo hace para cambiar su forma y solo dejar el núcleo en la punta? ¿Qué pasa con el resto? Para obtener esta forma. Acá Valentina, sí pueden respirar. El problema es que el virus ataca los pulmones como tal, el órgano, algo así. Muy bien, Valentina, sí. Y Valentina también me dice, mi abuelo tiene COVID, él se puede respirar, pero se le dificulta, claro, se le dificulta el intercambio gaseoso en los pulmones. ¿Alguien tiene alguna idea? Dice, para distribuir mejor la información genética y esa cola tiene, por lo que dije antes, tomar velocidad para entrar al óvulo. Bueno, más o menos sí es como una de las funciones. Sin embargo, nosotros vamos a ver que lo que realmente está pasando acá es lo siguiente. El núcleo tiene que irse al frente de la célula porque es el primero que necesita contacto para entrar en su material genético con el óvulo. Es el primero. O sea, no puede llegar la cola y tener el primer contacto porque no tiene las proteínas necesarias para hacerlo. El cambio acá están las proteínas necesarias para hacerlo. O sea, el núcleo se va a ubicar al frente. Él va a tener una especie de cuellito acá. En ese cuellito va a tener mitocondrias. ¿Por qué va a tener mitocondrias? Lo acabamos de decir. Para respirar. ¿Qué es respirar? Ahí me escribieron. Dióxido de carbono. ¿Es qué? Dióxido de carbono. ¿Tú respiras dióxido de carbono? Digo, oxígeno. ¿Tú respiras oxígeno? ¿Qué es respirar? Defíneme respirar. ¿Y por qué respirar es tan importante para nosotros? Recuerden que eso lo he repetido durante 3 años, ¿no? Porque si uno no respira, no le llega el aire a los pulmones.
pulmones y si no le llega el aire a los Te voy a decir una pulmones, cosa, espera, te voy a decir una cosa. Esta célula que tú ves en pantalla, ¿tiene pulmones? no. Pero respira. Ujú. Entonces, ¿cómo vemos ahí? No tiene pulmones, pero respira. ¿Qué es respirar? Lo acabamos de decir, amigos. Hola. ¿Respirar es el intercambio de gases? No, para nada. No, no es. No, no es. Me imagino que es tener un conducto, una ventana o una abertura que comunique directamente con el exterior del cuerpo. ¿Cómo así? No, no te entiendo. O sea, no necesariamente para respirar uno tiene que tener pulmones. Uno puede Ah. tener un hueco en el cual ese hueco, No, 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 por no me el estás... cual en ese Oye, hueco oye, entra espera, el aire y en el almacenamiento, espera, pues. espera. Tranquilo. Si no sabes, no hay ningún problema, pero di, profe, no lo sé. No, realmente no lo sé. ¿Listo? No hay ningún problema, estamos acá para aprender, pero si no lo saben, no empiecen a decir cosas que que no tienen sentido, porque es que nosotros no respiramos con el aire, nosotros respiramos es con el oxígeno, porque es que el aire está conformado por nitrógeno, por hidrógeno, por dióxido de carbono, y eso es tóxico para nosotros. Aire no, oxígeno. Necesitamos, pero no es lo único que necesitamos para respirar, porque es que la respiración es un proceso que hemos venido viendo en sexto, en séptimo y en octavo, y no sabemos qué es.